¿Cuántos pueden darle un buen aplauso al Señor? Bien fuerte ese aplauso al Señor. Bueno, para nosotros es muy emocionante. Sí, para nosotros es muy emocionante poder estar aquí con ustedes. De verdad que sí. También poder tener a los pastores Mauricio y Yadali con nosotros. Muchas gracias por acompañarnos. Igual también está el pastor Luis y la pastora Belén. Bienvenidos, que son pastores también allí en la iglesia de Machado y Copacabana. Así que bienvenidos a todos ustedes, a todo el liderazgo del Centro de Fe y Esperanza de Bello. Bien, quiero compartir con ustedes un tema que cuando nos hablaron del tema de este encuentro de líderes, que era el poder del llamado, lo primero que yo le pregunté al Señor es: Señor, ¿de qué voy a hablar? ¿Qué quieres que hable? ¿Qué quieres que diga? ¿Qué es lo que debería compartir? ¿Qué es lo que debería enseñar? ¿Qué es lo que debería hablar a tu iglesia? Y de inmediato el Señor me llevó al primer libro de Samuel, capítulo 3. Quiero que usted abra por favor su Biblia en el primer libro de Samuel, capítulo 3. ¿Cuántos trajeron su Biblia? A ver, esos líderes que trajeron su Biblia. Eso, muy bien. Primer libro de Samuel, capítulo 3, del versículo 19 al versículo 21. Vamos a leer la palabra del Señor. Y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era ¿qué? Fiel profeta de Jehová. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó, dice, a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Amén. ¿Qué le parece si oramos? Le decimos: Padre, en esta hora quiero darte muchas gracias por esta palabra. Señor, gracias por este encuentro de líderes. Gracias por cada uno de mis hermanos. Gracias por cada uno de los conferencistas. Gracias, Señor, por cada tiempo de alabanza y adoración. Padre, ruego, Señor, y ha sido nuestro clamor desde nuestros pastores, el pastor Nevardo y la pastora Estela, y todo el equipo pastoral, Señor, de la iglesia, que tú ministres al corazón de tu pueblo, que tú avives la llama, que tú enciendas de nuevo, Señor, la llama en el corazón. Padre, por servirte con toda pasión, con toda devoción, con toda convicción. Te damos a ti la gloria, Padre, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Quiero hablar en esta noche de un tema que he titulado Conociendo a quien te llamó. ¿Cuál es el título del mensaje? Conociendo a quien te llamó. Cuando uno entiende quién es la persona que lo llama a uno, uno puede hacer la obra y uno puede entender el propósito. Ahora, este encuentro de líderes está enmarcado en lograr entender y conocer quién es el que a usted y a mí nos ha llamado. Y esto denota que cuando no entendemos quién es el que nos llama, nuestro servicio hacia el Señor y en el Señor se desarrolla con cierto tinte de timidez, de escasez, de pobreza y de mediocridad espiritual. Cuando usted no logra entender quién lo ha llamado, usted desarrolla un servicio sin tener la mayor comprensión y profundidad del propósito de Dios para su vida.
Esto provoca que las personas tienen una percepción equivocada al respecto de quién es Dios. Y esa poca comprensión de quién es el Señor también desarrolla o desemboca en que se tenga una pobre comprensión del señorío de Dios sobre mi vida. ¿Cuántos de nosotros entendemos que Cristo es nuestro Señor? ¿Para cuántos Jesús es su Señor? Amén. Pero muchas veces usted y yo nos encontramos con una escritura que nos dice: en aquel tiempo muchos me dirán que Señor, Señor, en tu nombre ¿qué? Echamos fuera demonios, en tu nombre hablamos en nuevas lenguas, en tu nombre profetizamos, en tu nombre, en tu nombre, en tu nombre. Pero la respuesta que el Señor da frente a esa situación es: mas Él responderá, no os conozco, apartaos de mí, hacedores ¿de qué? De maldad. Y luego cierra el pasaje de Mateo diciendo: no todo el que me diga Señor, Señor, entrará ¿en dónde? En el reino de los cielos. Porque no se trata solo de que usted y yo digamos: ay Señor, o tú eres mi Señor, sino que entendamos la magnitud de esa palabra. Porque señorío implica el que usted y yo hemos abandonado todo lo que creemos entender, todo lo que creemos saber, para sujetarnos y someternos a la verdad de Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Ha sido nuestra oración todo este tiempo, preparando este encuentro de líderes, para que Dios hable a su vida. Porque la realidad es que el liderazgo cristiano a nivel global está adormecido. El liderazgo cristiano está apesadumbrado, está apagado, se ha sentido limitado, y eso ha afectado seriamente el desarrollo de la vida cristiana y también del servicio hacia el Señor. Ahora usted dirá: pastor, pero ¿no le parece que Dios entiende nuestras preocupaciones? Precisamente porque Él entiende nuestras preocupaciones, usted y yo solamente tenemos una ocupación: servirle. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué? Y todas estas cosas os serán ¿qué? Añadidas. De todo lo que usted y yo nos preocupamos, de todo lo que usted y yo tenemos necesidad, de todo lo que usted y yo sufrimos, de todo lo que usted y yo deseamos que venga a nuestras vidas, de todas esas cosas Dios ya se ocupó. Lo que usted y yo tenemos que hacer es invertir nuestro tiempo y nuestra vida en el servicio al Señor. Cuando el creyente conoce a Dios, actúa como tal. Pero cuando el creyente no conoce a Dios, puede percibir a Dios como alguien lejano, en ocasiones distante, mezquino, que no se ocupa de su realidad o de su necesidad. Dios no es un dueño de una empresa para que usted y yo nos relacionemos con Él como si Él fuera un patrono. Muchas veces las relaciones que existen entre patrono y empleado se desarrollan solo dentro del lugar de trabajo. Es más, hay personas que ni siquiera conocen a los dueños de sus empresas. Ah, sí, yo sé quién es fulano de tal, y lo ve por allá cuando entra en el carro escoltado y toda la cosa, pero no tienen una relación personal. ¿Por qué estoy diciendo esto? Cuando no existe una relación personal, nuestra relación con las personas se vuelve impersonal, casi que irrelacional. No existe conexión.
entonces yo estoy ahí sencillamente porque estoy beneficiándome de algo, pero no estoy realmente complacido, comprometido, contento, satisfecho, entregado plenamente a lo que estoy haciendo. Algunos creyentes dentro de la iglesia se conducen de esa forma. Ahora usted dirá, bueno, nos invitaron a este encuentro de líderes para que nos estuvieran echando cantaleta. No. Pero sí hay una tremenda necesidad en mi corazón de decirle a usted que es tiempo de que como cristianos y como líderes despertemos. Porque hay cosas que están pasando a nuestro alrededor que usted y yo no podemos sufrir, que usted y yo no podemos tolerar, que usted y yo no podemos permitir. Y esas cosas que están pasando a nuestro alrededor es que nuestra sociedad cada día se corrompe más y la iglesia cada vez se aísla más de ser luz, de ser sal en una sociedad que se descompone y que está en tinieblas. Algunos le han entregado sus vidas a Dios de boca, mas no completamente de corazón, y eso se traduce en la manera como viven su servicio hacia el Señor. Algunos no solo son líderes en las cosas del Señor, perdón, algunos son solo líderes en las cosas del Señor, pero no estiman que más que líderes son siervos. Y cuando uno escucha la palabra siervo, uno se remonta a la época medieval. Y en la época medieval, un siervo era una persona que servía a un señor feudal. Y eso en nuestro contexto es algo que es imposible de tolerar. Porque en la Ilustración, cuando surgió la revolución industrial y luego vino la Revolución Francesa, se dijo: todos los hombres son iguales. Y se estableció la famosa Carta de los Derechos Humanos. Y hoy sobre esa carta a todos nos quieren decir que usted y yo tenemos que aceptar y tolerar que lo bueno para algunos es malo y que lo malo para algunos sea bueno. Cuando la palabra del Señor nos dice que Él es nuestro Señor y que usted y yo somos sus siervos, la palabra está denotando esclavitud. Ahora, la pregunta que uno se debe hacer es: ¿se siente usted cómodo con que le digan que usted es esclavo? En un tiempo como el nuestro, de tanta libertad y aún de libertinaje, de liberación, en un tiempo donde los pueblos se están emancipando, en un tiempo donde se habla precisamente de libertades, de oportunidades, ¿sería correcto hablar de esclavitud? Pues eso es lo que la palabra del Señor nos dice, que usted y yo somos esclavos por amor. Y al ser esclavos por amor, nuestro servicio al Señor nunca podrá ser pagado. ¿Sabe por qué? Porque el precio que Jesús pagó fue su sangre, fue su vida misma. Y eso usted y yo nunca lo vamos a poder pagar. Nuestra gratitud es lo que se traduce en servicio al Señor. Cuando usted entiende esto, usted lo único que puede hacer y ser es ser agradecido. No hay otra forma. La gratitud se traduce en servicio apasionado y ferviente. Ahora, el pasaje que leímos nos muestra la historia de un muchacho. ¿Cuál es ese personaje? Samuel. ¿Quién era Samuel? Era hijo de un levita, descendiente directo de Leví, linaje sacerdotal, de sumos sacerdotes. Cuando Dios descarta a Elí,
Entonces toma su lugar Samuel. Y Samuel era un niño cuando empieza a ministrar al Señor. Dice la palabra que cuando Dios le concedió a Ana embarazarse, Ana había hecho una promesa. ¿Y cuál era la promesa? Le dijo: si me das un varón, ¿yo qué? Te lo consagro, te lo entrego. ¿Y qué hizo Ana? Tan pronto se embarazó, tan pronto dio a luz, dice la escritura que inmediatamente consagró a ese niño y dijo: tú vas a ser un sacerdote de Dios. Y la palabra nos dice que todos los años Ana subía y le llevaba un vestido nuevo a Samuel. Y dice la palabra que Samuel crecía. Ahora, cuando nos dice la escritura este pasaje, capítulo 3, del versículo 19 al 21, nos habla al respecto de la naturaleza de Samuel o de su estado, de su condición. Algunos historiadores y eruditos dicen que Samuel podría tener entre 10 y 12 años de edad. Era muy pequeño todavía. Pero hay una característica en la vida de Samuel. A ver, los que han leído el pasaje, ¿cuál es esa característica? Diga alguno de los que está aquí algo. ¿Cómo? No. ¿Qué? ¿Escuchaba la voz de Dios? No. ¿Qué? Era fiel. Sí, pero no va. Dormía en el templo, vivía, servía en el templo. Por ahí va. Samuel creció y Jehová estaba con él. No. No. Glorita. Fue consagrado. Sí. Era obediente. Vea, todo lo que ustedes dicen es muy bueno, pero hay un texto que dice que Samuel todavía no conocía a Jehová. Servía, estaba en el templo o en la casa de Dios. ¿Me estoy haciendo entender? Él estaba haciendo lo que el sacerdote Elí le decía: Samuel, tráete por favor el aceite. Samuel llevaba el aceite. Samuel, tráete los panes de la proposición. Llevaba los panes de la proposición. Samuel, por favor, ayúdame con ese cordero para el sacrificio. Samuel ayudaba con el cordero para el sacrificio. Samuel, tráete por favor la sangre. Llevaba la sangre para la expiación. Pero dice que haciendo todo esto no conocía a Jehová. ¿Se puede usted imaginar esto? Alguien que está consagrado, todo lo que ustedes dijeron, o sea, no estaban lejos, pero todo lo que ustedes dijeron, que era obediente, que era consagrado, que era fiel, que servía en el templo, dormía en la casa de Dios, hacía todas esas cosas. Pero aún en medio de todo eso, la palabra dice que todavía no conocía a Dios. El versículo 7 del capítulo 3 dice que Samuel servía, pero aún no había conocido a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. ¿Puedes tú servirle a alguien que no conoces? ¿Sí o no? Sí y no. La verdad es que la pregunta da para las dos respuestas. ¿Puede alguien servir a Dios sin conocerlo? Sí. ¿Puede alguien servir a Dios sin conocerlo? No. Entonces la respuesta es ambigua. No. O como se dice hoy, hay una palabra bipolar. No.
Lo que quiere decir es que puede llegar a ocurrir que tú y yo nos acostumbremos a hacer algo espiritualmente religioso sin siquiera haber tenido un encuentro personal con aquel a quien servimos. Y ese es el peligro de hoy, y ese es el peligro del liderazgo. Muchos líderes abandonan su causa, que no es su causa, sino la causa del Señor, porque no lo conocen. Y cuando no conocen a Dios, pues es fácil retirarse, es fácil hacerse a un lado, es fácil ahuyentarse, es fácil correr, es fácil darse por vencido, es fácil tirar la toalla, es fácil declararse derrotado, es fácil perder el propósito. Samuel había sido entregado al sacerdote Elí para que él, como sumo sacerdote, guiara al niño en el servicio de Dios y conociera al Señor. ¿Y quién más podría encaminar a Samuel sino Elí? Solo alguien que conocía la voz de Dios. Sin embargo, la Biblia nos dice que la dinámica del carácter de Elí era que Elí estaba a punto a ser descalificado. ¿Por qué? Por el pecado de sus hijos y porque él mismo no había rendido su vida al Señor al serle tropiezo a sus hijos. Samuel estaba en la casa de Dios, Samuel vivía en la casa de Dios, Samuel servía en la casa de Dios, dormía junto al santuario de Dios, pero aún no conocía a Dios de una manera vívida. No lo conocía. Samuel aún no tenía una contundente experiencia personal con Dios. Y este era el momento donde Dios se quería revelar a Samuel, donde Dios quería hablarle a este jovencito, donde Dios le iba a decir: Samuel. Y cuando él escucha la voz, se hace evidente que el plan de Dios para con Samuel era darse a conocer, para que Samuel cumpliera el propósito de Dios para la vida de Samuel, pero también para que Dios cumpliera el propósito con Samuel para el pueblo de Israel. Y la Biblia dice que Samuel fue uno de los jueces más memorables y justos que tuvo Israel. La vida de Samuel dio un giro increíble cuando Dios lo llamó por primera vez. Ahora la sorpresa es que para Samuel esta voz era distinta. No se asociaba con las voces que él escuchaba. Y cuando Dios lo llama, Samuel acude confundido donde Elí en 3 oportunidades. Samuel. Y se levantó Samuel y fue donde Elí y le dijo: Señor, ¿me llamaste? Yo no te he llamado. Ve y acuéstate. Luego la Biblia dice que otra vez Dios le habla, le llama, y Samuel vuelve otra vez donde Elí y le dice: Señor, ¿me llamaste? Le dice: no, yo no te he llamado, vuelve a acostarte. La tercera vez vuelve otra vez y le dice: Samuel. Y él se levanta y va donde Elí y le dice: Señor, ¿me llamaste? Y Elí entiende que no era él, sino que Dios se le quería revelar al muchachito, como dice alguien que yo conozco. Y este jovencito, este niño, escucha una instrucción de parte de Elí. Y le dice: cuando escuches de nuevo la voz, vas a responder. Habla, Señor, porque tu siervo ¿qué? Escucha. Y aquí vamos a mirar el primer punto rápidamente. ¿Cómo se llama el mensaje? ¿Cuál es el título? Conociendo al que te llamó.
El primer punto es: Samuel nunca antes había oído la voz de Dios. Cuando la palabra de Dios es escasa en la vida de las personas, o en el contexto de una sociedad, o en el contexto de la dinámica de una congregación, cualquier voz puede parecerse a la de Dios. De ahí que el riesgo más grande que nosotros tenemos como cristianos es no conocer con claridad y detenimiento la voz de Dios. Y por eso es que hay personas que dentro de la iglesia, teniendo palabra, escuchando palabra, atendiendo el mensaje del Señor, escuchando la exhortación y la amonestación de Dios, se rigen por lo que piensan y por lo que creen y no por lo que Dios les dice. Y eso es muy peligroso. Dios ilumina nuestro camino por medio de su palabra, pero tú y yo tenemos que entender quién es el que nos llama. Cuando no conoces al que te llama, las dudas al respecto de quién te ha llamado para que le sirva son grandes y se hacen grandes. Y por esa razón es que algunas personas tienen dudas, generan incertidumbre, pierden el rumbo, se van rezagando en el camino. El temor y la duda al respecto de quién te habló se van sumando a la incertidumbre y a la confusión al respecto de cuál es el propósito que Dios tiene con tu vida. Yo no sé, cuando yo estaba meditando en esta palabra, Dios hablaba a mi corazón y me decía: aquí hay gente que no entiende quién los ha llamado, y por eso la forma en que sirven y la manera en que viven. Cuando tú no entiendes quién te llamó, hay dudas. ¿Cuál fue la respuesta de Samuel cuando escuchó la voz? Pensó que era ¿quién? Elí. Y en 3 ocasiones corrió donde Elí. En 3 ocasiones se levantó. Ahora, la Biblia dice que Samuel, ese momento cuando dice que la lámpara del tabernáculo estaba a punto de apagarse, quiere decir que ya estaba amaneciendo. Y cuando ya estaba amaneciendo, era el momento en el que Dios quiso revelarse a Samuel. ¿Tú escuchas con atención la voz de Dios cuando te habla? ¿Escuchas con atención que Dios no es un Dios de confusión, que Dios no incrementa tus temores, que Dios no fundamenta tus dudas, sino que por el contrario Dios las erradica? Porque cuando tú tienes una palabra de Dios, tú no dudas, caminas con firmeza. Entiendes el plan de Dios para tu vida. ¿Entiendes que lo que haces viene de Dios? ¿O por el contrario, las cosas que tú estás haciendo te están alejando de Dios porque no estás escuchando apropiadamente la instrucción del Señor para tu vida? Tú debes entender que cuando oyes la voz de Dios, tú no caminas con dudas o con inseguridad. Tus pasos son firmes, son seguros, porque estás caminando de la mano del Señor. Y como tú eres una oveja y eres un fiel discípulo de Cristo, te identificas con la voz de tu maestro y también te identificas con la causa de tu maestro. ¿Sabe? Hoy hay una percepción peligrosa. Hay personas que dicen que escuchar la voz del pastor es pastor dependencia. Y dicen que cuando Jesús formó a sus 12, los formó para que hicieran la obra después de Él. ¿Eso es verdad o es mentira? ¿Qué dicen ustedes? Sí, es verdad, pero ¿dónde está la mentira? ¿Dónde está la mentira? Que entra tan suave como cuchillo en mantequilla caliente.
Dios nos diseñó para que dependiéramos de Él, y Dios nos diseñó para que estuviéramos en sujeción a una autoridad. Porque el día que tú dejes de ser oveja te conviertes en cabrito, porque las cabras son las únicas que brincan de aprisco en aprisco. Las ovejas siempre fueron diseñadas para seguir a un pastor. El día que usted mueve a una oveja de su rebaño, ese día esa oveja se desubica y no vuelve a ser la misma. Por eso usted tiene que tener cuidado cuando diga: Dios me dijo que me fuera. No meta al Señor, porque quizás no fue el Señor. Tenga cuidado. Segundo, debe ser sensible a la palabra de Dios. En los versículos 9 y 10, Samuel debió ser instruido de lo que le estaba pasando. Cuando él escucha la voz, va donde Elí, pero Elí se da cuenta: wow, no soy yo, es el Señor. Y la Biblia dice que en ese tiempo escaseaba la revelación, escaseaba visión, no había con frecuencia una palabra de Dios. Pero la palabra que Dios le dice a Samuel por medio de Elí es: habla, porque tu siervo, ¿qué? Escucha. Y Samuel hizo dos cosas que deben servirnos a usted y a mí también para identificarnos en esta dinámica de conociendo al que nos llamó. Lo primero es: Samuel se identifica como un siervo. Y lo segundo es que Samuel está presto a escuchar. Cuando tú eres un siervo, entiendes que tú no eres dueño de tu vida, que tú no eres señor de tu vida, que tú estás para recibir instrucción, y que aquello que Dios te ha dado no lo has recibido de ningún hombre, sino del Señor. Amén. Hermano, lo que usted y yo hemos recibido no lo hemos recibido de ningún ser humano, lo hemos recibido del Señor. La gran comisión es del Espíritu. Y Dios te dio la facultad para abrir una célula, levantar una célula, ganar almas para el Señor. Usted dice: es que si yo no tengo célula me condeno. No seamos inmaduros. Nadie se va a condenar porque no tenga célula. Pero cuando llegues a la eternidad no vas a recibir galardón. Y eso sí es bíblico. Porque el servicio al Señor trae consigo galardón, premio. Vas a recibir la salvación por la gracia. Y vas a recibir la salvación y vas a heredar la salvación, porque por la fe tú y yo hemos recibido a Jesús como Salvador personal. Pero no vas a ser remunerado ni recompensado por la obra que dejaste de hacer. Vas a ser salvo, pero no vas a ser recompensado. Eso es distinto. Segunda carta a los Corintios, capítulo 10, nos habla sobre eso. Capítulo 5, versículo 9 al 11. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, 9 al 11. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serles agradables, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios les manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. Saben, nuestro servicio al Señor es un asunto de conciencia pura.
Samuel se reconoce como un siervo, Samuel se reconoce como un servidor, Samuel se reconoce como un esclavo, alguien que está para obedecer, alguien que fue diseñado para rendirse de manera voluntaria o aún así si fuera de forma obligada. Cuando yo miraba este pasaje decía, wow, Samuel no le dijo a su mamá si él quería ser sacerdote o no. Samuel no le dijo, ma, ¿por qué me llevas al santuario? ¿Por qué me vas a dejar en la casa del sumo sacerdote? Ma, es que yo no quiero ser eso, yo quiero ser futbolista profesional. Señor, es que yo no quiero eso, Señor. Mis sueños son otros, mis aspiraciones son otras, mis proyectos de vida son otros, Señor. Ahorita no tengo tiempo. ¿Hay tiempo para pecar? ¿No va a haber tiempo para servirle a Dios? Todos hemos sido llamados. Samuel no fue consultado. Él no tenía otra opción. Y no tenía otra decisión para tomar. Sencillamente Samuel cumple 5 años o 4 años, que es lo que se cree que fue la edad en la que Ana lo llevó donde Elí y le dijo, mijito, te disfruté estos 4 años, te voy a seguir visitando cada año, pero a partir de ahora este es tu lugar delante del Señor. Y Dios fue tan fiel que Dios se reveló a ese muchacho que nunca preguntó. Usted dirá, pero es que pastor, yo no quiero ser líder. No, yo tampoco quería ser pastor y aquí estoy. No estudié para ser pastor. Y he hecho estudios bíblicos y he hecho estudios teológicos. Pero yo no estudié para ser pastor. Yo no estudié para estar aquí delante de ustedes. Aquí tengo a mi hermana, tengo a mi cuñado, mi esposa. Cuando yo le decía, amor, yo quiero ser un ejecutivo de una empresa, ella decía, reprendo al diablo en el nombre de Jesús. Ella clamaba, Señor, quiero un hombre de ministerio. Y yo decía, Padre, quiero ser un hombre de negocios. ¿Y a quién escuchó el Señor? Samuel había sido consagrado y él ya no tenía derecho sobre su vida ni sobre sus decisiones. Samuel había oído por primera vez cómo era la inconfundible voz del Señor y a quien había sido entregado para ser consultado. Ahora Samuel había sido puesto delante del Señor sin que le pidieran opinión. ¿Sabe una cosa, hermano? Con todo el respeto de lo que hoy sucede en muchas personas, este humanismo alborotado y recalcitrante que invita a muchos cristianos a no someterse realmente al Señor, sino a estar cuestionando la voluntad de Dios sobre su vida y aún estar cuestionando la palabra de Dios que se enseña desde los púlpitos. Ni siquiera con el beneficio de querer aprender, sino solo con el ánimo de querer contender. Con el ánimo de querer alborotar el tierrero y después irse y dejarlo todo así. Este no es un tiempo para eso. Este es un tiempo para buscar a Dios. ¿Sabe por qué la iglesia cuestiona tanto, o una parte de la iglesia? Porque dicen que oran, pero en realidad no oran. Y creen que conocen a Dios, pero no lo conocen. Porque el que conoce a Dios le teme, y el que conoce a Dios le sirve y le sigue. Samuel no era un nominalista más. No. Samuel quería atender a la voz que lo llamó. Lo sacó del sueño de la madrugada
para estar en una constante atención del mensaje declarado. Samuel no solo estaba oyendo un mensaje, no era cualquier clase de mensaje. Samuel estaba oyendo el mensaje. ¿Sí entiende la diferencia? Una cosa es un mensaje y otra cosa es el mensaje. Porque un mensaje puede ser cualquier cosa, pero el mensaje te revoluciona. Y el mensaje de Dios en la vida de Samuel lo revolucionó. Lo transformó de tal manera que también transformó a Israel. Lo cambió de tal manera que ese muchachito que no había escuchado nunca la voz de Dios, a partir de ese momento, Dios empezó a revelarse a la vida de Samuel. E Israel dijo: wow, Dios ha vuelto a aparecer a Israel. Dios ha vuelto a manifestarse a Israel. Tú debes entender que el mensaje que Dios te está dando no es un mensaje cualquiera, es un mensaje que va a revolucionar tu vida, tu familia, tu ministerio y esta ciudad. Si entiendes esto, vas a entender que este mensaje que Dios quiere darte a conocer es para este tiempo de tu vida, para esta hora de la historia y para esta generación en la que vives. Amén. Es para tu vida, pero también es para este tiempo, para esta hora de la historia y para esta generación. Lo tercero, y con esto terminamos, es que debes actuar sabiendo quién te llamó. El versículo 19, la palabra del Señor dice: y Samuel creció. ¿Cuál es la diferencia entre la expresión del versículo 1 al versículo 19? A ver, ¿quién me dice? Lean con mucha atención, por favor. ¿Qué encuentran allí? A ver, alguien que mire. ¿Dónde puede estar la diferencia? Julito. Bien, bien, bien. No es esa, pero muy buena. Adri. No. El mensaje escaseaba. Sí, pero no. Alci. No. No. Esperen un segundito. Ah. Eso era. Pequeños detalles. ¿Cómo lo relaciona el versículo 1? Y el joven Samuel. Pero el verso 19 dice: ¿y Samuel qué? Creció. En el versículo 1 no conocía a Dios, pero en el versículo 19 él ya conocía a Dios. En el versículo 1 él era un inmaduro, pero en el versículo 19 él era un hombre maduro. Cuando tú y yo conocemos a Dios, no podemos andar con inmadureces. Nuestro servicio no puede estar: hoy no tengo ganas de ir a la iglesia. ¿Y por qué? No siento. Lo siento si sientes así. Samuel era un hombre maduro. El conocimiento trae crecimiento.
El conocimiento trae madurez. El crecimiento te hace crecer espiritualmente. El conocimiento te hace crecer. El conocimiento te hace madurar. El conocimiento te hace entender el plan y el propósito de Dios para tu vida. El conocimiento te hace entender quién te llamó. ¿Quién te llamó? No le estás sirviendo al pastor Nevardo. No le estás sirviendo al pastor Johnny ni a la pastora Ruth. No le estás sirviendo al pastor Odilio y a su esposa, o al pastor Elkin y a su esposa, o al pastor Juan y a su esposa. No estás sirviéndole al hombre, le estás sirviendo a Dios. Porque cuando Dios te llama, tú creces. Tu panorámica cambia. Tu percepción de la vida cambia. En la Reina Valera dice el verso 19 que Samuel no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y en la Nueva Traducción Viviente dice, y todo lo que Samuel decía se cumplía. Cuando tú creces en el conocimiento de Dios, lo que Dios dice al respecto de ti, Él lo cumple y sobre ti se cumple. Una cosa es clara: cuando en tu corazón le crees a Dios que Él te ha llamado, lo único que haces es seguir el plan original al pie de la letra. Cuando tú dudas al respecto de tu llamado, no sigues el plan divino, empiezas a improvisar. ¿Y cuántos saben que la improvisación es la puesta en escena de un fracaso anunciado? ¿Cuál es el plan de Dios para la iglesia? Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he hablado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días. ¿Hasta qué? Hasta el fin del mundo. ¿Sabe cuál es el plan de Dios para su vida? Que usted entienda que Dios lo llamó a liderar. Salga de la sombra, salga del miedo, salga de la duda, salga del temor, salga de la confusión. Avance, proyéctese, créale a Dios, camine con Dios, sea firme, sea veraz, sea honesto, sea santo. Samuel no habló lo que le pareció, Samuel hizo lo que Dios le dijo que hiciera, y Samuel dijo lo que Dios le dijo que dijera. Ahora, ¿fue popular lo que Dios le dijo a Samuel que dijera? No, no fue popular. Porque la primera palabra que Dios le da a Samuel cuando se le revela es que va a haber juicio. ¿Sobre quién? Sobre el sumo sacerdote y sobre sus hijos, por pecadores. Voy a finalizar con esto. El ministerio es la puesta en acción de la comprensión del por qué y el para qué Dios te llamó. ¿Por qué te llamó Dios? Porque eres útil para su servicio. Porque Dios te ama. Porque Dios no llama fracasados. Dios llama a personas que reconocen su incapacidad para Él fortalecerles por el poder de su Espíritu Santo. ¿Y para qué te llamó? Te llamó para que seas luz en medio de las tinieblas y para que seas sal en medio de la corrupción de este mundo. ¿Qué es lo que debes hacer? Comprender en tu corazón que Dios te llamó y que si Él te llamó, Él te va a capacitar, y que si Él te capacita, Él te quiere usar.
y que si Él te quiere usar, Él va a dar todo su respaldo. Porque cuando tú dices que quieres servirle al Señor, Él hace todo por ti y para ti. Dios no se equivoca. Dios te llamó con un propósito. Ahora la pregunta del millón es: ¿por qué es importante conocer al que nos llama? Porque cuando usted y yo lo conocemos, no hay lugar a la duda. No hay temor que prevalezca. No hay confusión. No hay incertidumbre que domine. Porque Dios merece lo mejor de nosotros. ¿Cuántos quieren conocer a Dios de la forma en que Samuel lo conoció? ¿Quiere ponerse de pie un momento y oramos juntos al Señor? Dígale con todo su corazón al Señor: Dios, yo quiero conocerte. Vamos, aprovecha este tiempo. Job creía que conocía a Dios, pero llega un momento en su historia donde Job tiene que decir: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Y qué le parece si usted le puede decir al Señor: Señor, yo quiero conocerte? Tal como tú me conoces, yo quiero conocerte. Vamos, derrame su corazón delante del Señor en esta noche. Hoy tiene que romperse un antes y un después. Hoy tiene que haber un inicio, un nuevo comienzo. Desde hace 2 años Dios viene hablando a nuestras vidas sobre un nuevo comienzo, un nuevo tiempo, una nueva etapa, una nueva dimensión. Dígale: Señor, yo quiero conocerte. Quiero conocerte, Señor. Quiero que de mi vida se disipe todo temor al servicio, todo temor para tener una célula, todo temor para ganar almas, todo temor para discipular, todo temor para pastorear, todo temor para avanzar, Señor, en la visión. Ayúdame a entender, Señor, que ganar, consolidar, discipular y enviar no son una pesada carga, sino que fueron la razón del por qué tú viniste a este mundo a morir en la cruz del Calvario. Viniste para darme vida, viniste para rescatarme, viniste para salvarme, viniste para reconciliarme, pero también viniste, Señor, para que a través de mi vida se desarrollara este ministerio de la reconciliación. Quiero un nuevo, Señor, despertar en mi vida. Y si usted se ha sentido apagado espiritualmente, si usted se ha sentido espiritualmente seco, si usted cree que ha perdido el norte, clame al Señor. Levante su voz en esta hora. Dígale: Dios, te necesito de nuevo en mi vida. Abre, Señor, los cielos. Haz que vuelva a caer lluvia sobre mi sequedad. Señor, haz que vuelva a encenderse en mi vida, Señor, la llama del Espíritu Santo, la pasión por los perdidos, la pasión por el ganar, por el consolidar, por el discipular, Señor, por el enviar, la pasión por hacer mi célula, Señor. Ayúdame a enfocarme en tu propósito. Ayúdame a enfocarme, Señor, en tu plan. Ayúdame a enfocarme en lo que tú has establecido para mí. Señor, yo quiero agradarte. Yo quiero agradarte, Señor. Ayúdame a agradarte, Señor.
Por favor, hermano, levante su mano. Mire, no haga de este encuentro un tiempo más. Dígale con toda honestidad al Señor: nadie más conoce su corazón. Sé que he dicho palabras que para los oídos de algunos han sido fuertes, pero no han sido mis palabras. Sé que fue el Señor y usted necesitaba escuchar esas palabras. Porque Dios cuenta con usted, porque Dios tiene un plan con usted, porque es a través de este liderazgo que Dios quiere transformar esta ciudad, este departamento y esta nación. Levante sus manos y su voz al cielo y dígale: Dios, avívame otra vez. Si usted ha sentido que la llama se ha ido apagando, dígale: avívame otra vez. Enciéndeme con el fuego de tu Espíritu Santo. Lléname de aceite fresco, Señor, una unción nueva, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Que sea